pillé a mi novia engañándome con un delincuente, así que reuní pruebas y avisé a la policía para que lo encerraran y arruinaran la vida de ambos. Si odias o tienes problemas para leer, deja de hacerlo ahora. Mi historia es larga pero trágicamente cierta y no le desearía mi vida a nadie, ni siquiera a aquellos de los que elegí vengarme. Tendré que aceptar y revelar algunas cosas sobre mí que preferiría no contar y de las que no me siento orgullosa. Tenía 19 años cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer de páncreas. Las cosas eran muy difíciles con mi madre trabajando de 9 a 9. Acepté el trabajo de cuidarle. Tras una larga batalla de 4 años contra el cáncer, falleció después de una operación de triple bypass. La muerte de mi padre cambió por completo a mi madre. Intenté ser fuerte por ella y por mí. Fueron tiempos realmente oscuros y me cambiaron por completo. No me concentraba en la escuela y mis notas bajaron. También tuve que trabajar después de clase para mantener a mi madre porque estaba destrozada. Algo cambió dentro de mí. He vivido una vida un tanto protegida debido a que asistía regularmente a la iglesia y a las actividades eclesiásticas. Cuando falleció mi padre, si quería ir a la universidad, tendría que pagármela de mi bolsillo. No tenía derecho a ningún préstamo. Con todo en casa y la constante demanda de dinero extra, mi trabajo de mierda me pagaba un salario mínimo que no nos llevaba a ninguna parte. Un amigo me introdujo en las drogas. Me dijo que si necesitaba dinero extra, podía ir a trabajar para él y sus colegas. Eran traficantes y con el tiempo, empecé a repartir coca para ellos. Después de unos meses vendiendo coca, conseguí suficiente dinero. Terminé el instituto con dinero suficiente para pagarme la universidad. Estuve varios años en la universidad. Nunca me compré ropa ostentosa ni tiré el dinero para impresionar a nadie. Mantuve un perfil tan bajo como pude y terminé mi licenciatura en 3 años gracias a que tenía mucho tiempo libre. Al principio quería ser abogado, pero había conocido a demasiados policías y funcionarios corruptos que traficaban con cocaína. Estudié Derecho, pero no tenía el objetivo de aprobar el examen. Como quería ser asistente jurídico y acabé siéndolo. En la universidad me reencontré con una compañera del instituto llamada Rita. Estábamos muy unidos. En el instituto descubrí que ella y yo nos habíamos enamorado el uno del otro, pero ambas éramos demasiado tímidos para decirnos nada sin entrar en detalles irrelevantes. Basta decir que Rita y yo nos hicimos amigos. Incluso mejores amigos. Nos enamoramos perdidamente y estamos planeando un futuro juntos. Nuestras 2 relaciones anteriores habían sido un fracaso total, la mía en particular. Me habían dejado sintiéndome completamente muerto por dentro, como si fuera incapaz de amar. Hacía años que no salía con nadie a propósito. Mi anterior ex, a la que llamaré Becky, había hecho cosas frías y despiadadas para provocar nuestra ruptura. Fui bueno con ella salvándola de una relación abusiva, nunca abusando de ella y enseñándole que ningún ser humano merece ser utilizado. Pero me dejó roto y destrozado. Encontrar a Rita me dio esperanza, pero también me hizo reconocer que todas las relaciones anteriores a ella me habían fallado. Rita era el amor de mi vida. Estábamos destinados a estar juntos. Al principio nos lo tomamos con calma. Pasaron 2 años y cada vez me abría más a ella. Le conté lo que había pasado con Becky, mi padre y todo lo demás. Ella simpatizó conmigo y era muy empática. Empezamos a acostarnos y acabamos siendo pareja. Parecía apreciar que yo la escuchara, le hablara con sinceridad y la protegiera. Me dijo que me quería y yo admití que la quería. Nunca le conté cómo había pagado la universidad ni las cosas que había visto o hecho. No necesitaba saberlo. Tenía miedo de haber arruinado las cosas con ella. Nos queríamos y ya teníamos planes para formar una familia. Unos meses después, ocurrió un desastre. Mi madre tuvo un terrible accidente. La aplastó una gran estantería. Fue bastante grave. Los vecinos que la encontraron la llevaron al hospital. Tuvieron que hacerle algunas pruebas médicas. Tenía muchas heridas y algunos huesos rotos. Descubrieron que mi madre tenía una fuga en una válvula del corazón. Las pruebas eran para ver si podían reparar la válvula. Una semana más tarde recibimos la buena noticia de que la válvula se podía sustituir. Pero también recibimos malas noticias. Durante las pruebas,
Identificaron 5 pequeñas masas dentro y alrededor de su riñón izquierdo con una alta probabilidad de que las masas fueran tumores y malignas. Los médicos le hicieron una biopsia y descubrieron que tenía cáncer renal. Comenzó el tratamiento y supe que tenía que centrarme en mi madre. Las cosas habían ido muy bien con Rita. Nos habíamos ido a vivir juntos. Era una ciudad a unos 50 kilómetros de la de mi madre. Cuando le conté a Rita lo de mi madre, me expresó su preocupación y su apoyo. Le expliqué que eso significaba que nos veríamos menos. Me aseguró que no deseaba que lo nuestro quedara en suspenso. Dijo que no quería estar a mi lado de otra forma que no fuera su apoyo emocional. Insté a Rita a que si decidía que quería tomarse un descanso o pensaba que podría estar interesada en alguien que conociera me lo dijera y yo lo entendería. Me aseguró que me apreciaba y que nadie podría ocupar mi lugar. Mi madre empezó la quimioterapia. Al principio, la quimioterapia parecía no tener ninguno de los horribles efectos secundarios. Fue bien entrado el segundo mes cuando notó debilidad y pérdida de apetito. Hablaba con Rita y le enviaba mensajes varias veces al día. Todos los días. Me enviaba mensajes preguntándome cómo estaba mi madre nada más levantarse cada mañana. Y a menudo pasábamos horas antes de dormirnos hablando y diciéndonos lo mucho que nos echábamos de menos. Llegábamos a vernos y a pasar la noche juntos más o menos cada 2 semanas, pero todo parecía ir bien cuando lo hacíamos. El estado de mi madre empeoró, así que le dije a Rita que podía salir con amigos y disfrutar de la vida. Cuando empezó el verano, sabía que Rita disfrutaría yendo a actividades al aire libre incluso sin mí. El empeoramiento de la salud de mi madre en verano significaba que yo no podría disfrutar del sol. Rita salía con amigos y yo disfrutaba oyendo las tonterías que hacían ella y sus amigos. Me alegraba sinceramente de que ella no fuera un tema cerrado y superfluo en mi vida. Siempre se mostraba preocupada y triste cuando le contaba lo que le pasaba a mi madre. La quimioterapia estaba matando las células cancerosas, sin embargo, ella estaba cada vez más frágil. Me di cuenta de que el cáncer ya no estaba destruyendo a mi madre. Necesitaba tomarme un descanso. Así que un grupo de amigas de mi madre vinieron a sentarse con ella para darme un poco de tiempo libre a solas. Llamé a Rita cuando me acercaba a su ciudad. Me dio la dirección de donde habían quedado ella y sus amigas. Cuando llegué, vi a la mayoría de sus amigas, a las que ya había conocido. Cuando atravesé la casa para llegar a la terraza trasera, vi a un tipo sentado cerca de Rita. Ambos estaban riendo y hablando con otros amigos. Ella me presentó como su novio al chico al que llamaremos Henry. Me dio un fuerte apretón de manos. Me dijo, encantado de conocerte. Me comporté educadamente con él. No creo que Rita se diera cuenta enseguida de que algo me olía mal con Henry. Estoy seguro de que mucha gente tiene una corazonada cuando se encuentra con alguien sospechoso debido a mi actividad delictiva de hace muchos años. Supongo que se necesita uno para conocer a 11. El instinto me dijo que había algo sospechoso en Henry. Sabía que era nuevo en su grupo de amigos. Ninguno de ellos, incluida Rita, le conocía desde hacía más de un par de meses. Para que quede claro, lo que experimentaba en aquel momento no eran celos, como ahora me doy cuenta. Rita tenía muchos amigos varones, todos los cuales me caían realmente bien. Pero había algo que percibía en Henry que me hacía dudar de su carácter. Intenté ignorarlo, descartando el sentimiento como meros celos. Empecé a hablar con Rita y sus amigos para tranquilizarme. Vigilaba a Henry desde lejos y me relacionaba con él afectuosamente. Esa noche, Rita y yo nos quedamos en su casa antes de que yo tuviera que marcharme. Durante las semanas siguientes, el estado de mi madre empezó a empeorar. Aún así, Rita y yo hablábamos y nos enviábamos mensajes de texto todos los días. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que yo iniciaba la mayor parte de nuestra comunicación, pero en aquel momento no llevaba la cuenta. Un día, unos parientes se ofrecieron a cuidar de mi madre para darme un respiro. Me dirigí a ver a Rita, llamándola. De camino, me dijo en qué restaurante iban a cenar ella y sus amigas, así que me dirigí hacia allí. Entré en un aparcamiento y vi a Henry subirse a un Buick negro último modelo. Salió sin verme. Como no conocía el coche, entré, donde Rita y sus amigas me recibieron con abrazos y palabras de simpatía y ánimo. Todos cenamos y tomamos unas copas antes de que Rita y yo volviéramos a su casa.
Antes de acostarnos, le pregunté casualmente por qué Henry se había marchado antes de que yo pudiera saludarle. Rita dijo que no tenía ni idea y que ni siquiera sabía si Henry había estado en el restaurante. El restaurante en el que habíamos comido estaba en un centro comercial con otros negocios. Pensé que tal vez había salido de una de esas tiendas y ni Rita ni sus amigas lo habían visto. En cualquier caso, volví a quedarme con ella esa noche antes de regresar a mi casa hacia el mediodía del día siguiente. Mi madre se puso gravemente enferma y tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia. Tenía neumonía y estaba extremadamente débil debido a la quimio y susceptible a muchas dolencias. Durante 3 semanas estuvo hospitalizada. Le dieron muchos medicamentos vía N4, pero su estado empeoraba cada día. No era bueno verla así. Finalmente, los médicos me informaron de que le quedaba como mucho una semana de vida. Sabía que no querría dejar este mundo en la lúgubre habitación del hospital, así que el personal se las arregló para traerla a casa y ayudarme a que sus últimos días fueran lo más tranquilos posible. Cuando todo estuvo listo, llevamos a mi madre a casa. Aunque estaba muy débil, se alegró de volver a ver su casa en un entorno familiar. Ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aunque tenía miedo. Me dijo que quería que fuera fuerte por ella y también me dijo que estaba preparada para volver a ver a mi padre, después de tanto tiempo. Conseguí que una de las amigas de mi madre de la iglesia la cuidara durante unas horas. Me subí al coche y me fui a ver a Rita sin llamar. No había llamado porque estaba llorando mucho. Ver sufrir a mi madre era abrumador. No habría podido hablar cuando llegué debido a la muerte inminente de mi madre en ese momento. Sabía que Rita sabría qué decir. Para consolarme. Llegué a casa de Rita. Vi un Buick negro aparcado detrás de su coche. No le di importancia, pues estaba concentrado en perder pronto a mi querida madre. Utilicé la llave que ella me había dado para entrar en la cocina, como siempre hacíamos. Oí música en cuanto se abrió la puerta, pero no le di mucha importancia porque no vi a nadie en el salón ni en el porche trasero. Cuando caminé por el pasillo hacia su dormitorio y oí ruidos procedentes del interior, me detuve. Luego cogí el pomo de la puerta. Me detuve. Me di cuenta de que los sonidos que oía eran sexuales. Mi corazón se hundió aún más y retiré la mano, sin querer llamar la atención. Pero lentamente puse la mano en la cerradura y abrí la puerta. Me detuve en seco al verlos completamente desnudos, dándole al martillo y al tanga, sin percatarse de mi presencia. Honestamente, mi primer instinto fue correr a toda velocidad y darle un cabezazo en la nariz. Pero sabía que no debía meterme en líos por el bien de mi madre y de mi trabajo, así que retrocedí lentamente, temblando de rabia. Salí de casa por la parte trasera de mi coche. No me vieron. Me quedé sentado en el coche, con el peso de todo derrumbándose, llorando a lágrima viva. Al cabo de media hora, arranqué el coche y volví a casa de mi madre. No le conté a nadie lo que acababa de ver. Todos supusieron que mis lágrimas se referían a mi madre. Por supuesto, en parte lo eran. Pero la traición que acababa de presenciar era algo tan sádico que me costaba entenderlo. Mi lógica sabía que mi madre era mi máxima prioridad, especialmente tan cerca del final. Sin embargo, me sentí tan engañado por Rita. Sentí una rabia como nunca antes había conocido, y mucha ira. Pensé en llamarla, contarle lo que había visto y maldecirla. Pero sabía que si no le importaba lo suficiente como para serme fiel mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, un chorro de blasfemias no la molestaría. Me aseguré de que mi madre estuviera cómoda y me fui a intentar dormir a mi antigua habitación de la infancia. Lloré, dormí, me desperté llorando y lloré un poco más. Durante toda la noche. Me desperté cuando sonó mi móvil y vi que era Rita la que llamaba. Ignoré la llamada y las ganas de estampar el teléfono contra la pared. Fui a ver cómo estaba mi madre, que dormía profundamente debido a la morfina que le habían administrado. Conseguí enviarle un mensaje de texto a Rita diciéndole que estaba muy ocupado con mi madre y que la llamaría más tarde. Después de obligarme a comer y ducharme, vinieron las enfermeras de Hospice para ver cómo estaba. Tras comprobar sus constantes vitales, me informaron de que mi madre moriría en 48 horas. Les di las gracias y salí al patio trasero, intentando no perder la cabeza totalmente con todo lo que había pasado y estaba a punto de pasar,
Conseguí enviar un mensaje de texto a Rita y le dije que el estado de mi madre era más o menos el mismo. No quería verla, no quería hablar con ella y no quería que apareciera. Le debía a mi madre hacer todo lo posible para que sus últimos momentos fueran lo más tranquilos posible. A la tarde siguiente, poco antes de las 18:00, mi madre exhaló su último suspiro conmigo a su lado, cogiéndole la mano mientras su vida expiraba. Los 3 días siguientes estuve reunido con su pastor y dando los últimos retoques a la iglesia y al servicio funerario, pero no podía por nada del mundo quitarme de la cabeza las imágenes de Rita y Henry manteniendo relaciones sexuales delante de mí. Cuanto más pensaba en ello, más me enfadaba. Estaba enfadado con Rita, furiosa, pero recordar cómo Henry se había mostrado tan excesivamente amable conmigo me hacía hervir aún más la sangre. Si no habían intimado ya cuando lo conocí, o si pronto iban a hacerlo, eso me hizo querer saber exactamente quién era. Pagué aún para que investigara los antecedentes de Henry. Había intuido desde el momento en que lo conocí que eran malas noticias. En realidad estaba enfadada conmigo misma por ignorar mis instintos. El amigo de la empresa para la que trabajaba se puso en contacto conmigo al cabo de una semana con un expediente de Henry. Había fotos de Henry de muchos años antes de que me detuvieran una vez y he hecho algunas cosas despreciables en mi vida. He conocido a gente que ha hecho cosas horribles intencionadamente y bajo la influencia de diversas drogas y sustancias. Aún así Henry tenía una larga hoja de antecedentes penales por diversos delitos. Varios DW es la conducción temeraria y la recepción de bienes robados, allanamiento de morada. También había arrestos por drogas. A medida que avanzaba por su historial y los arrestos se volvían más atroces, descubrí que Henry había salido de la cárcel en libertad condicional anticipada durante aproximadamente 2 años después de cumplir 10 años de condena. Cuando vi que los cargos incluían la explotación sexual de un menor y una serie de otros delitos sexuales, admito que me indigné. Rita me había traicionado, y ya me dolía bastante saber que podía haberme puesto en peligro. Solo Dios sabía qué enfermedades había contraído aquel delincuente como depredador sexual y luego, finalmente, en la cárcel me hicieron sentir físicamente. Dudaba que Rita tuviera idea de con quién se estaba relacionando a mis espaldas. Tenía una naturaleza ingenua y confiada que ya le había dado problemas antes, pero nunca así. No me cabía duda de que cualquiera que conociera los antecedentes de Henry lo habría considerado una criatura vil. Nunca deberían haberle dejado salir de la cárcel. Pero tenía que centrarme en el funeral de mi madre y recuperar la compostura. Cuando terminó el funeral y todos se fueron, estaba agotado y mentalmente agotado. Mientras apoyaba la cabeza en la almohada para intentar dormir, Rita llamó, sin saber que mi madre había fallecido ni que yo sabía lo que había estado haciendo. Había enviado muchos menos mensajes de texto y había llamado menos en los días anteriores a mi descubrimiento y, después contesté al teléfono e intenté parecer lo más contento posible de saber de ella. No le dije que nada había cambiado en la situación de mi madre, ni que sabía lo de ella y Henry o lo que sabía de Henry. La dejé hablar casi todo el tiempo e interioricé cada palabra que sabía que era mentira, como si la creyera totalmente y apreciara su falsa simpatía. Cuando afirmó que me echaba de menos al despedirnos, mentí y le dije lo mismo. Pero, sinceramente, en aquel momento, si hubiera caído muerta no me habría importado lo más mínimo. Estuve unas semanas de baja por duelo. Sabía que las cosas con Rita habían terminado, pero una parte de mí no podía evitar luchar contra lo cruelmente que me había tratado, intencionadamente o no. Me alegraba saber la verdad sobre ella y Will antes de que se produjeran más mentiras y traiciones, pero sentía que lo que ambos me habían hecho en un momento en el que yo luchaba por mantener la compostura estaba totalmente mal. Quería vengarme. Quería destruir la vida de ambos y que ninguno supiera que yo había participado en ello. Llamé al Departamento de Recursos Humanos y rellené los formularios necesarios de la Ley de Licencia Médica Familiar, FMLA, para quedarme fuera más de las 2 semanas que me habían dado. Sinceramente, no tenía motivos para preocuparme de que me despidieran, pero tomé la vía legal y tenía suficiente para pagar mis facturas durante medio año o más si era necesario. Necesitaba vengarme de Henry. Era bastante fácil, ya que estaba en libertad condicional por un delito grave. Incluso un cargo menor le haría volver a la cárcel para terminar su condena original. Pero yo no quería que se limitara a cumplir su condena original. Quería nuevos cargos que le hicieran pasar tanto tiempo entre rejas que nunca volviera a ver la libertad.
Me había reunido con su agente de la condicional en muchas ocasiones, y ella me conocía lo suficiente como para que, si le hubiera llamado, hubiera investigado los delitos de Henry. Con un historial así, sabía que tendría dificultades para conseguir empleo, si es que lo tenía. Tenía mis dudas de que tuviera un empleo remunerado en algo legal como para poder permitirse un Buick nuevo en el seguro. Aparqué calle abajo de casa de Rita en un coche que a ella no le resultaría familiar. Vi el Buick de Henry en su entrada. Me senté en silencio y esperé. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando le oí arrancar el motor antes de salir de la entrada de su casa. Le seguí despreocupadamente, sin querer que sospechara que le seguían. Había llegado el momento de investigar por mi cuenta. Manteniendo una distancia razonable, seguí la señal hasta una casa de aspecto cutre en una zona por debajo de la media de la ciudad de Rita. Su coche estaba aparcado y ya había entrado. Anoté la matrícula y aparqué calle abajo. Dormí varias horas a la vista de su casa. Después de no ver ninguna actividad, me acosté sobre las 8 de la mañana. Salí del coche y compré algo para desayunar. A lo largo del día, era fácil saber si Henry tenía un grupo grande de amigos que no veían razón para quedarse a hablar mucho tiempo, o si estaba consumiendo una sustancia muy adictiva, como cocaína, heroína o metanfetamina. Al cabo de unas horas, muchos clientes volvieron a por más estupefacientes, como es obvio. Estaba vendiendo, y tomé fotos de cada coche que pasaba por allí, junto con algún vídeo. Volví cada día más o menos a la misma hora para documentar la continua actividad. También observé que cada noche, sobre las 18:00 horas, cuando sabía que Rita salía del trabajo, él se marchaba. Le seguí la pista cada noche para verle reunirse con Rita en un restaurante o ir directamente a su casa. Tenía grandes dudas de que ella hubiera estado alguna vez en su casa, al menos no en esa casa. Tenía pruebas suficientes para entregarlas a la policía local, pero decidí documentar sus actividades un día más, ya que sabía que no había salido a buscar más droga para vender. Ese último día vigilé su casa sobre las 3 de la tarde. La gente dejó de venir, lo cual era inusual. Me senté y observé cuando unos 30 minutos más tarde un gran Cadillac Escalade negro se detuvo en su entrada. Normalmente no había visto a más de una persona salir de un vehículo para entrar en la casa de Will. Esta vez observé a 3 hombres grandes salir del vehículo y abrir la puerta trasera para acompañar a un hombre de mediana edad al interior. Permanecieron en la casa de Henry durante más de 2 horas, cosa que no había hecho absolutamente nadie. Estaba bastante seguro de que el hombre de mediana edad era su fuente para las drogas que estaba vendiendo. Pasé por casa haciendo una foto de la matrícula del Escalade. Descargué en mi ordenador las fotos y el vídeo que había tomado de la actividad de Henry. Hice un informe detallado citando la actividad de los 4 días que había observado lo que ocurría. Cuando terminé, imprimí 38 páginas de fotos de personas que se dirigían a la puerta de Henry para comprar drogas. Guardé todo el vídeo de la actividad que había grabado en una tarjeta SIM y lo metí en una cajita de plástico, para guardarlo. Sabía que no haría falta mucho para convencer a la policía de lo que tramaba Henry. Les estaba dando pruebas admisibles reales, con fechas y horas estampadas en cada foto y vídeo, pero quería meterle tanta presión que la policía se preocupara lo más mínimo. A la mañana siguiente, me pasé por la comisaría del pueblo de Rita. Entré tranquilamente, solicitando hablar con alguien de la división de estupefacientes. Un agente uniformado salió de la sección de oficinas. Le estreché la mano y le entregué una de mis tarjetas de visita. Se quedó mirando la tarjeta durante varios segundos y preguntó por mí a 2 de los abogados del bufete para él, que trabajaba. El policía sabía que la tarjeta de visita tenía bastante influencia. Aunque nunca hubiera aprobado el examen de acceso a la abogacía. Le dije que tenía cierta información que podría querer consultar. El detective me condujo alegremente a una sala de conferencias donde mantuvimos una pequeña charla sobre conocidos comunes. Pero pronto empujé hacia él, a través de la mesa, una carpeta de papeles en la caja con una tarjeta SIM. En las primeras páginas figuraba el nombre de Henry, su fecha de nacimiento, sus antecedentes penales y su agente de la condicional. El detective examinó las fotos, y yo me quedé callado, como él, por la expresión de su cara. Se dio cuenta de que le habían dado información que podía conducir fácilmente a una orden de detención contra Will. También debió de imaginarse la cantidad de narcóticos que esos arrestos podrían sacar de la calle.
posibles ascensos y otros positivos. Me dio las gracias por las pruebas y volvió a dejar la carpeta sobre la mesa. Me preguntó si estaría dispuesto a testificar. Le expliqué que las pruebas condenatorias eran para que no me sonrieran y casualmente me preguntó si necesitaba algo. Le expliqué que Henry había salido de la cárcel demasiado pronto. Pronto se hizo evidente que no se había rehabilitado y que merecía volver a la cárcel por mucho más tiempo. El detective estuvo de acuerdo, pero volvió a preguntarme qué quería a cambio de la información. Saqué una foto del Escalade negro con un número de matrícula y se la acerqué. Le pedí que anotara el número de matrícula para su propio beneficio. Le expliqué que el propietario del Escalade podría ser un traficante de drogas aún mayor. Me reafirmé. Quería que mi nombre no figurara en ningún informe policial o judicial. Aceptó. Entonces mentí y dije que mi bufete representaba a alguien a quien el dueño del Escalade podría haber tendido una trampa. Sabía que podía haber conseguido que uno de los abogados de mi bufete me pidiera un favor para obtener la información. Pero también sabía que a los abogados les gusta usar sus favores con moderación. Se quedó pensativo unos segundos, dándose cuenta de que le había dado otra pista más que seguir. Yo había hecho más trabajo detectivesco en 5 días que todo su personal en meses, así que aceptó encantado. 10 minutos después, volvió con una copia impresa de la etiqueta con el nombre y la dirección de la persona registrada. La doblé y me la guardé en el bolsillo. El detective y yo charlamos un poco más sobre deportes y coches antes de estrecharle la mano y dirigirme a mi coche. Conduje hasta casa, sabiendo que un juez no tardaría en dictar una orden de detención contra ese cabrón de Henry. Me mantuve al margen durante unos días, siguiendo por internet los informes de arresto del periódico local de Rita. Una mañana, la portada mostraba la foto de un Henry muy desconcertado y confuso que se llevaban esposado. Mientras nadie cometiera errores estúpidos que le libraran por un tecnicismo, cumpliría su condena original más muchos años adicionales. Siempre cabía la posibilidad de que un buen abogado redujera los cargos o encontrara algún resquicio legal que le permitiera librarse de Scott. Yo no podía y no dejaría que eso sucediera. No llevaba ni 10 minutos conduciendo cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas me hizo saber que era Rita cuando contesté. Intenté hacerme el sorprendido y feliz de verla sin siquiera saludarla amistosamente. Me preguntó cómo no le había avisado de que mi madre había fallecido. Había visto la esquela en el periódico de mi ciudad. Le contesté que parecía que estaba ocupada disfrutando de la vida y que no quería cargarla con mi pena. Rápidamente le pregunté por qué no me enviaba mensajes ni me llamaba tanto últimamente, lo que la llevó a cambiar de tema y pedir verme. Hice todo lo que pude para alegrarme de tener noticias suyas y le dije que la echaba de menos. Le pregunté si podía quedar conmigo para cenar en nuestro restaurante favorito de la ciudad, y aceptó encantada. Como Henry ya no estaba para seguirle el ritmo, se alegró de tenerme de vuelta para llenar el vacío. Me presenté a cenar con una sonrisa y un largo abrazo, intentando controlar las ganas de partirle la columna vertebral por la mitad. Estoy seguro de que ella supuso, por mi dolor, que el romance no era algo que tuviera mucho en mente. Simplemente tenía una idea muy clara de lo que su boca había estado haciendo y no quería los gérmenes de la prisión de Henry sobre mí. Nos sentamos en la barra y pedimos 2 copas a nuestro camarero favorito. Nos conocía como pareja porque siempre dejamos muy buenas propinas. Cuando llegaron nuestras bebidas, me excusé para ir al baño y escribí un breve mensaje en mi teléfono que decía: prepara mis bebidas sin alcohol y prepara las suyas dobles. Cuando volví del baño, me senté junto a Rita en la barra discutiendo sobre las bebidas. Nos había gustado, pero hacía tiempo que no lo probábamos. Actué como si estuviera sacando la receta de alguna bebida inusual. El camarero se acercó y nos preguntó si queríamos otra copa. Le dije que estábamos de celebración después de bastante tiempo sin vernos. Le tendí el móvil para que leyera el mensaje, preguntándole si sabía cómo preparar esa bebida. Leyó el mensaje y sonrió, aceptando. La bebida que le pedí era una de sus especialidades. Estoy seguro de que el camarero y Rita supusieron que podía emborracharse todo lo que quisiera y que después iría a su casa conmigo. Yo tenía otros planes. Rita comentó lo fuerte que estaba el suyo. Le dije que apenas notaba el sabor del alcohol. Pedimos varias copas más. Rita comentó lo borracha que se sentía. Yo me mostré confuso y le dije que apenas sentía el zumbido. Después de varias horas,
Pagué la cena y las bebidas con una buena propina. Cuando salimos por la puerta, me comporté como si hubiera recibido una llamada muy importante que tenía que atender. Después de la obligada llamada, le dije que tenía que volver corriendo a mi ciudad, a la oficina. Uno de los abogados me necesitaba para un caso a primera hora de la mañana siguiente. Le pedí que fuera a su casa y me esperara, prometiéndole que el recado no llevaría mucho tiempo. La ayudé a subir a su coche y la vi arrancar antes de usar mi móvil para llamar inmediatamente a la policía y decirles que había visto a un conductor ebrio salir de aquel restaurante. Les pedí que se dieran prisa. No estaba en condiciones de conducir. Subí a mi coche y me dirigí a casa de Rita, a unos 3 kilómetros de distancia. A 1 milla de su casa, vi luces azules delante de mí y reduje la velocidad para ver el coche de Angie parado. Sabía que la iban a multar por conducir ebria, ya que eso era lo que yo había planeado. Ni ella ni yo sabíamos que Henry había estado utilizando su coche para entregar cocaína a traficantes de bajo nivel a sus órdenes. Hicieron el registro obligatorio del coche de Rita y encontraron varias onzas de cocaína escondidas debajo del asiento trasero. Yo no tenía la menor intención de hacer que la detuvieran por posesión de estupefacientes con intención de venta, pero el hecho de que Rita me hubiera dado la llave de repuesto de su coche la misma noche que le dio la llave de repuesto de su casa, sabía bien que podría haber sido yo quien me hubiera jodido la vida con la misma rapidez. Ninguno de los dos tenía ni idea de que yo sabía de sus engaños sin escrúpulos que se revelaron a todos más tarde. Llegué de vuelta a mi casa aquel día y sonó mi móvil desde un número extraño. Contesté y oí a Rita llorando y lloriqueando mientras intentaba decirme algo. Conseguí que se calmara. En realidad quería oír lo que tenía que decirme. Consiguió decirme que estaba en la cárcel, a lo que inocentemente le pregunté dónde y por qué. Cuando me dijo por qué la habían detenido, me quedé realmente sorprendido por las detenciones por drogas. Le pregunté qué quería que hiciera. Quería que la ayudara a salir y me pidió que pagara la fianza. Le expliqué que, como mi madre había muerto, no podía arriesgarme a poner ninguna de mis propiedades por cuestiones testamentarias. Podría haber puesto fácilmente mi propia casa como garantía, pero consideraba sus cargos por drogas como un daño colateral. Y ella dañó mi vida lo suficiente como para que los cargos por posesión de cocaína con intención de distribuirla conllevaran una condena obligatoria. Sentí que después de lo que me había hecho, con quien me había traicionado, una parte de ella se merecía lo que le esperaba. Fui a su comparecencia y me senté atrás, esperando no llamar la atención. Cuando entró en la sala, me vio. La miré confuso, preguntándome cómo era posible que la detuvieran por semejante delito. Sabía muy bien cómo, por supuesto, pero tuve que hacerme el desentendido cuando ella intentó explicárselo al juez. Su novio se había plantado por traficar con drogas solo unos días antes, y tenía que ser el suyo. El juez no quería oírlo. Se dio la vuelta y me miró con vergüenza y lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que yo sabía que me había estado engañando. Sacudí la cabeza con disgusto mientras se la llevaban. Ella lo sabía, y el intento de volver a ponerse en contacto conmigo sería una tontería. Henry se declaró culpable y pidió no ir a juicio en un intento de obtener clemencia, pero no la obtuvo. El juicio de Rita tuvo lugar unas semanas más tarde, y ella aceptó declararse culpable. Le cayeron 4 años con posibilidad de libertad condicional en 3, pero su carrera estaba acabada cuando salió y no me importó lo más mínimo. En un momento se habían con la peor persona con la que podrían haberse cruzado en el peor momento para cruzarme.